¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, bienvenidos a la clase de Introducción al Estudio de la Criminología. Como vimos en la anterior clase, di un pequeño bosquejo de lo que iba a ser la materia y que íbamos a empezar por conceptos básicos. Y no podemos hablar de la criminología si no sabemos su origen. Ahora bien, para saber su origen necesariamente tenemos que irnos a su fuente. Y según los diferentes conceptos de fuente, fuente es el nacimiento o origen de algo. Es donde nace un río, donde tiene su origen. Ahora bien, vamos a ver también lo que son las fuentes de la criminología, que en el presente se dividen en fuentes históricas y fuentes reales. A continuación, vamos a ir viendo cada una de las fuentes reales que, según la ciencia de la criminología, le deben su nacimiento. Y vamos a empezar primeramente por lo que es el control social de la religión y las figuras de autoridad. Al respecto, he de manifestar que el primer control social o la primera forma de prevenir el delito fue de manera instintiva, es decir, los antepasados buscaron una fuerza suprema en quien creer y a su vez en quien los protegía. A estas figuras a lo largo de la historia se le ha denominado tótem, ¿sale? Existía un vínculo entre ellos. Yo no hago algo que tú no quieres que yo haga y a cambio recibo tu protección. Tú me cubres con tu poder, ¿sale? Y así encontramos, por ejemplo, que en las diferentes culturas han adoptado como tótem en un principio a la lluvia, a la fertilidad, al trueno. Y eran estas figuras o estos fenómenos a quienes ellos consideraban las figuras de autoridad. Si uno de los individuos hacía algo malo y llovía, lo primero que decían, seguro porque hice esto malo, por eso está lloviendo, o por eso está tronando tan fuerte, ¿sale? Y es así como esos mecanismos a la postre formaron las religiones. Y por ejemplo, en los diferentes tipos de religión vamos a encontrar que el pastor, que el cura, básicamente son los nombres que se les dan a los sacerdotes de cada religión, son quienes son las figuras de poder y quienes a través de ciertos dogmas o de ciertos protocolos de comportamiento le van diciendo a la sociedad de qué manera deben comportar, qué es bueno y qué es malo. Y normalmente, o al menos en la mayoría de religiones, se maneja que si tú te portas bien en esta vida, vas a tener un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? El paraíso, la resurrección, la reencarnación, etc. Esto ya depende de cada tipo de religiones, ¿sale? Y esta fue una de las primeras formas de cómo hubo un control social para prevenir lo que a la postre llamamos conductas antisociales o delitos, o conductas que iban contrarios a el grueso de una población, al grueso de un grupo que compartía intereses en común. También dentro de este rubro de religión y figuras de autoridad también existían temas, cosas, objetos, personas que no se podían tocar, que eran temas prohibidos, eran cosas prohibidas. Y de esta manera le decían al individuo, tú no puedes, por ejemplo, tú no puedes fijarte en tu hermana, eso es malo. Y de esta manera, a la postre, fue una conducta que tuvo impacto en la criminología. Ahora bien, ahora por ejemplo, en la mayoría de religiones está mal visto tener relaciones carnales entre familiares, ¿sale? Y ahí pudiéramos decir que es un tabú, es una prohibición. En la mayoría de religiones también
está prohibido blasfemar o ir contra su ente religioso, a quien consideran su Dios. Para algunos es Alá, para algunos es Jehová, para algunos es Emmanuel, para otros es Dios, etcétera, dependiendo el tipo de religión o dogma que se profese. Incluso para algunos su figura de autoridad es Buda, por ejemplo, y no se puede ir en contra de la filosofía de Buda. Entonces esa es una prohibición, y en las prohibiciones es donde encontramos el tabú. Ahora bien, dentro de las fuentes históricas también podemos encontrar lo que es que en Mesopotamia existió el Código Hammurabi. El Código Hammurabi debe su nombre a un rey que fue quien lo impuso, y básicamente el Código Hammurabi reinó en Mesopotamia alrededor de 1000 años. ¿Qué es lo que proponía el Código Hammurabi? Básicamente eliminaba o demeritaba el poder, y con esto también las conductas de corrupción, de autoritarismo, etc. En China, por ejemplo, encontramos que una fuente histórica de la criminología fue el confucianismo, que básicamente establece que si no quieres castigar un delito, lo debes de prevenir. Y también enseñan que con su filosofía puedes cambiar a la sociedad. Confucio es el autor de esta corriente del confucianismo. Por otro lado, uno de los principios era que la práctica del bien, la sabiduría obtenida por la práctica y las adecuadas relaciones sociales eran el principio que Confucio le enseñaba a sus discípulos. Además, la mentalidad preventiva de Confucio se puede observar en su célebre frase, ojo, una frase muy célebre y que a la postre aplica y que sigue aplicando, no por nada es una fuente histórica de la criminología. Y aquí digo la frase entre comillas: ten cuidado de evitar los crímenes para no verte obligado a castigarlos. El confucianismo alienta, estimula la empatía entre los seres humanos, ¿sale? Para de esa manera evitar que se cometan conductas antisociales o conductas que van en contra de un grupo determinado de personas que tienen intereses en común. Por otro lado, encontramos que una fuente histórica de la criminología es la Biblia. La Biblia como tal se cree que nació en Israel. La forma de cómo la criminología se hizo patente a través de la Biblia es en las prohibiciones y a la vez en un premio, un regalo si te portas bien. Así, por ejemplo, si tú te portas bien vas a tener las indulgencias de Dios, vas a alcanzar o vas a estar en el reino de Dios, te vas a ir al cielo. Y por el contrario, si te portas mal, te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque estás cometiendo pecados. A lo largo de la Biblia se menciona mucho las palabras pecar. Y esto, el pecado, básicamente, son conductas que están prohibidas por la Biblia. Y por el contrario, hay varias lecciones de cómo sí puedes encaminar tu vida de acuerdo a los diferentes versículos de los diferentes testimonios que se encuentran en la Biblia. Ahora bien, no perdamos de vista que también existe la idea o el premio de que si tú te portas bien te vas a ir al cielo, ¿sale? Y por el contrario, como ya lo manifesté, si te portas mal te vas a ir al infierno. La Biblia, a través de los 10 mandamientos que vienen implícitos, básicamente tiene un tema de criminología preventiva, es decir, en los enunciados de los 10 mandamientos, básicamente te dice no, es decir, no hagas esto. Es una prohibición y a la vez, si lo relacionamos con el tema anterior, que es el tabú, vamos a encontrar que es un tabú
digo que es sí, que es un tabú, es un tema prohibido, que no debes de hacer. No robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. La mayoría de los enunciados, llamados y denominados mandamientos, van en ese sentido. Bueno, jóvenes, hasta aquí con esta pequeña introducción, esta pequeña clase, y nos vemos hasta la próxima.